Muy buenos días, alquimistas, ¿cómo están? Nuevamente en vivo. Hace bastante que no hacía un video en vivo, así que bueno, quiero hablarles sobre algo muy interesante que es alquimia, porque si bien muchas de ustedes son alquimistas, alumnas de la escuela, hay muchas personas que frente a esta palabra no saben realmente lo que significa, inclusive mis alumnas. Entonces hoy quiero regalarte la posibilidad de que entiendas qué es alquimia y a qué se refiere alquimia y cómo es el camino de alquimia, a qué se refiere en sí literalmente y que lo puedas comprender y entender y utilizarlo en tu vida para generar la vida que querés. Muy buenos días, ¿cómo están ahí viendo todos los que están conectados? Bien, ¿qué es alquimia? Alquimia es una palabra árabe, no es casual que en mi historia empieza desde mis orígenes, que son los árabes, y que bueno, como muchos ya saben, yo soy profesora de danzas árabes. Mi primer inicio fue el lenguaje del cuerpo y después fue la entrada de alquimia, la creación de alquimia. Esta palabra alquimia es muy usada por el humano en nosotros. Hago alquimia, alquimia femenina, alquimia de lo otro, pero lo que ofrece la escuela Nefer es el camino del alquimista literal, el mismo camino que hicieron los grandes alquimistas de la historia, y eso implica saber de física, saber de química, saber sobre la mente, porque la palabra alquimia la crean los filósofos. Esto es algo crucial que entiendas. Alquimia la crean los filósofos. Vos crees en tu mente que alquimia es creada por un químico, porque te asocian alquimia a química, por la unión. Pero habla de una química que no se refiere a la química que tu mente, programada en base a lo que nos informaron, entiende por química. Química se refiere a la tierra, por eso a nivel simbólico todo lo que es químico es la madre tierra. Entonces se refiere a esa química, a la química de la tierra. ¿Y la tierra qué es? Vida. Es otra cuestión. Alquimia literalmente significa esto. La crean los filósofos, ojo acá, los filósofos árabes. Es una filosofía. ¿Y qué es la filosofía? La palabra. El filósofo habla, estudia el pensamiento, estudia la mente desde el lenguaje, porque como te digo siempre, nuestra mente se programa a través del lenguaje. El pensamiento es lenguaje. Entonces, alquimia es una filosofía, es el arte del orar. Por eso los alquimistas buscan la piedra filosofal, no la piedra de lo que sea, es filosofal. Es una piedra de conocimiento filosofal. ¿Vamos bien? Alquimia. Ki viene de kem, una palabra árabe que significa vida. De ahí viene el concepto que tenemos de química. ¿Sí? Kem significa vida, tierra, ¿sí? La vida en sí. Con lo que empieza alquimia, significa más allá. Más allá, kem, vida, más allá, vida. Y el mía, mi propio, pertenencia a dirección. Alquimia es un camino que te lleva a una dirección que tiene que ver con más allá de la vida. ¿Se entiende? No doy cursos de alquimia. Yo soy alquimista y al inicio del año pueden ingresar al taller de alquimia, que es un camino, no es un curso. Como ya les expliqué, los cursos son cosas que siempre siguen en el mismo círculo, y el curso es el maestro le enseña al otro herramientas y técnicas que va a usar desde un plano dual. Alquimia te invita a que vos seas vida, porque alquimia implica, alquimista es la vida, no es otra cosa. Es llevarte el conocimiento a tu vida, no a otro lado. Y entonces el examen que uno tiene que tomarse es si tu vida es la vida del alquimista o es
conocimiento vacío y tu vida no tiene brillo, no tiene el oro, no sos eso. La piedra filosofal es que vos te transformes en una piedra filosofal. Piedra viene de otra etimología, pero bueno, eso en otro video se los explicaré. No es lo que te simboliza a vos piedra. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí vamos? Entonces, alquimia es un camino. Y esto es muy difícil de entender para las personas que están acostumbradas a hacer cursos. Y cada vez que me hacen una entrevista, ¿y qué es? ¿Es coaching? ¿Es biodescodificación? Sí. No es nada de lo que conozcas. No es nada de lo que conozcas. Aunque vos cuando me escuches pienses que estás... es parecido a... No estás escuchando y entonces nunca entraste en la alquimia, porque la alquimia es el arte de escuchar, no de la interpretación. En cada video yo te doy claves para quien quiere escuchar. Por eso a veces vos mirás mis videos otro día y ves oro ahí, decís, ay, ¿cómo no escuché esto? Siempre está ahí para quien quiere escuchar, no interpretar. Entonces la mente interpreta. Yo en cada video te doy las claves y te doy la solución a lo que te planteo. Pero vos siempre me preguntás, ¿por qué? Porque no escuchaste, interpretaste. ¿Se entiende? Siempre te digo lo mismo, la verdad está en mi palabra. Si hablo de algo, hablo desde ahí, pero nadie escucha. Y este es el trabajo de transformarte en alquimista, aprender a escuchar. Y para aprender a escuchar yo tengo que aprender el arte del lenguaje y el mundo de la mente. ¿Se entiende? ¿Cómo nos programamos? ¿Y qué es programar? Porque todo el mundo habla de, tengo un programa, me voy a desprogramar, Pero ¿qué es desprogramarte? ¿Y qué es programarte? ¿Y qué es una programación? Parecemos que somos reinformáticos. ¿Pero qué habla un programa? El pro es delante, significa delante. O sea, es algo que está delante, grama. Grama habla de gramática, de la palabra. Un programa es algo que se pone delante en base a tu palabra. Por eso la gente tiene que comprender que a través de su lenguaje se programa. Y no es que porque mi abuelo murió y entonces yo llevo un fantasma y llevo eso. No. Que te venga de atrás toda tu historia, tu origen, habla de lo mismo. Origen. Ori es orar. Es que yo tengo algo genético. Genético, la palabra genético viene de la palabra genio. ¿Y qué es un genio? ¿Se entiende? Es todo un encuentro con la palabra, con el lenguaje, y eso hace que vos cambies tu nivel de pensamiento. Pero mientras uno no le dé el valor a la palabra, no entra en ese plano de alquimista. Entra en el plano dual de que el otro me diga lo que tengo que decir. Por eso, cuando yo te digo, tenés que aprender a bendecir la vida, ¿qué habla de eso? ¿Cómo bendigo mi vida? Bendigo. Voy con mi palabra, voy con lo que digo. Bendigo, ven es movimiento. Y bendecir es bien decir. Por eso se pone bendecir y maldecir. El tema es que uno no le da el valor a la palabra. Uno no entiende que lo que dice más tarde o más temprano se va a materializar. Pero no lo que crees vos que estás diciendo, sino lo que decís literalmente. Entonces el encuentro de darte cuenta que lo que decís no es lo que vos pensás que decís, sino que es una información de que como todo el mundo lo repite, vos repetís. Y así se repiten las historias y el pasado vuelve a pasarte. Es comprender esto. El camino de la alquimia es un camino al encuentro con quién eres tú. ¿Quién sos vos? Y solo falta escuchar, ¿quién sos vos? ¿Quién sos vos? Y en la misma pregunta, yo, si escucho, tengo la respuesta. ¿Quién sos vos? ¿Quién sos vos? Sos vos, no sos otra cosa más que vos. ¿Quién soy yo? Lo cambio la pregunta porque la mente dual dice, no, bueno, pero si yo me lo pregunto a mí misma me diría quién soy yo. Vamos por ahí. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo?
o yo. ¿Ves que si escuchamos, entendemos que soy lo que escucho? Y entonces por eso todos tus dramas son en base a lo que vos escuchas. Tengo un poquito de calor. En base a lo que escuchas. Entonces tus dramas empiezan por la palabra, pero vos nunca te pusiste a pensar en eso. ¿Por qué te peleaste con tu padre? Y porque mi padre me dijo. ¿Por qué fuiste al médico y te sentiste mal? Porque el médico me dijo. ¿Por qué estás mal? Porque escucho en el informativo que estamos mal. Todo es la palabra. Nos comunicamos a través del lenguaje. Por el medio que sea, porque también hay un lenguaje corporal. Y entonces también te haces una historia de eso. Que me escribió, no me escribió, que me dijo, que me miró y yo interpreté en esa mirada que me está diciendo otra cosa. El tema es que lo que decimos no es lo que creemos que decimos. Y ese es el camino de vaciarte, porque tu vida es lo que decís y no otra cosa. Entender que hay una verdad que se te manifiesta constantemente a través de lo que decís. Pero no escuchamos, hablamos siempre del conflicto, del síntoma, y no escuchamos que estamos ordenando más de eso. Estamos hablando de eso. Y al hablar de eso, se manifiesta más de eso. Entonces el camino de alquimia te lleva por la palabra. Y enséñame la herramienta, la técnica. Sí, hay un montones. ¿Para qué? Para transformar el plomo en oro. Pero mientras vos no entres en la filosofía, el arte de la palabra, no entras al otro plano. Y entonces, aunque yo te dé la herramienta indicada, no la sabes usar porque todo se enciende con la palabra. Como lo hace un mago. El mago cuando habla, abre la puerta de la caverna. Abracadabra. Y de ahí viene la misma frase. ¿Qué significa abracadabra? Haberá de Jabá. Yo creo la realidad mientras hablo. Significa eso. Entonces entender que el encuentro con la palabra es el encuentro con cambiar la mente. Y que mientras vos no pongas valor en tu palabra, no te vas a sentir valorado nunca. Porque la misma palabra valoración, cuando uno habla, ay, tengo baja autoestima, no me siento valorado, es porque no hablas de lo que querés valorar. Valorar, valorar, vale de valor y el orar. Es decir, lo que vos valorás es lo que hablas todo el tiempo. No es que la valoración es buena o mala. Si yo hablo todo el tiempo que tengo deudas, yo estoy valorando eso y entra más de eso en mi vida. Y de lo que yo no hablo, no valoro, se desvaloriza y tiende a apagarse. Entonces vos de lo que más hablas es lo que más valorás y es lo que más va a entrar en tu vida. Tu vida te da justamente lo que das, ¿con qué? Con tu palabra, con tu punto de vista, con tu foco. Y esto mismo también lo estudia la física cuántica. Por eso dentro de alquimia, dentro de la escuela, siempre estamos hablando de muchas cuestiones, de física, de matemáticas, de química, de cómo se codifica la biología, estamos hablando de la célula, de por qué es tan importante. Hablamos también de los planetas, porque es importante entender todo lo que lleva el encuentro con la palabra y eso va haciendo nuevas conexiones neuronales, nuevas redes neuronales y eso nos vuelve más inteligentes. Inteligente significa leer entre líneas, es decir, escuchar, aprender a escuchar. Comprender esto es, si no cambio mis palabras, no cambio mi realidad, no cambio mi vida. Y entonces Alquimia nos propone esto, ir más allá de la vida a través de que del mí, alquimia, a través de una dirección que me lleve más allá de la vida que estoy teniendo, porque alquimia te propone que a través de tu palabra generes otra vida, no que te quedes en la vida ahí, lo que te estás dando, sino en un más allá para que entiendas que a través de tu palabra vos ordenás tu universo
Y ahí se manifiesta y se materializan cosas. Pero si vos no tenés una dirección más allá, algo que crear, nunca vas a ver el valor de la palabra. Por eso es tan importante la meta. ¿Y qué significa meta? Meta viene de la palabra más allá. Meta significa más allá. Apa, al significa más allá. Y no te olvides que en una de las tantas religiones, o por ejemplo, lo que son los árabes, al es Alá. Alá. Si alquimia viene de todo lo que se construye, Alá, al, tiene algo que ver con la divinidad. ¿Se entiende? Pero salite del concepto de Dios afuera. Porque la misma palabra Dios significa decir, Dios es verbo, Dios. Di significa decir, ios significa boca, lo podés encontrar en las etimologías. Dios significa literalmente decir y boca, decir con la boca, no decir con el pensamiento, no decir con el cuerpo, no decir con la emoción, sino decir con la boca. Es decir, la palabra tiene algo que no tiene el pensamiento, que no tiene la emoción, que es lo que enciende la varita mágica. ¿Se entiende? ¿Qué es la vara? Vara. Vara viene de palabra. El tema que el encuentro con la palabra es ir al origen de cómo se crean las palabras. Es ir a la etimología, que ese es el origen de cuando se generan las palabras. Entonces el encuentro con el origen es encontrar lo que realmente significan y construyen esas palabras. Una palabra puede arruinarte y una palabra puede iluminarte. Si hoy alguien te dice tu papá no es tu papá, te cambió el pasado, te cambió la historia, te cambió la visión de tu madre, de tu abuela, de tu propia identidad, solo con una palabra. Viene tu hijo y te dice, mamá, soy homosexual. Te cambió automáticamente lo que pensabas de él, empezás a ver el pasado con otros ojos, lo que recordás, ¿se entiende? Pero la palabra no es buena ni mala, tenemos que salirnos de ahí. ¿Qué, esto es bueno, esto es malo? No, porque en realidad lo que vos considerás bueno, malo, lindo, feo, es mente dual. Y esa información la tenés de tus programaciones. ¿Y de dónde me vienen estas programaciones? De lo que escuchaste. Nos programamos en base a la palabra. Y entonces todo lo que escuchamos de lo que aprendimos, nos enseñaron, lo que nos dijeron, que está a un nivel mental en nuestros dichos. Entonces, ¿yo cómo me vacío de esas programaciones? Aprendiendo a hablar y aprendiendo a escuchar y cuestionando mis pensamientos, cuestionando mi manera de ver el mundo. Porque si yo creo que el mundo es un lugar de miedo, yo voy a ir al mundo con esa visión y voy a sintonizar con esa realidad. Porque yo hablo de que hay lo que ocurre y ¿qué me va a ocurrir? Lo que yo digo. Todos dicen, bueno, pero la realidad es que el país está mal. ¿Mal para quién? El tema es preguntarnos y cuestionarnos esa realidad. Porque la palabra realidad viene de mente también. De nuestro punto de vista. En el mismo país hay mucha gente que está muy bien y en el mismo país hay gente que está muy mal. Ahora, hay una realidad dentro de esa misma realidad, que la gente que siempre está mal tiende a estar cada vez más mal y la gente que le va muy bien tiende generalmente a cada vez le va mejor. ¿Por qué? Porque la persona que, por ejemplo, tiene mucho dinero cada vez tiene más dinero y la persona que nunca llega, cada vez tiene menos. Porque su lenguaje siempre es el mismo, su mente siempre es la misma y su manera de ver la vida siempre es la misma. Y esto yo lo veo en cada taller, en cada conferencia, en cada pregunta. Cuando frente a la oportunidad de ir más allá, se frena. Te pongo un ejemplo. Ay, Nati, quiero comprarme el auto 0 kilómetros. Genial. Tenés un más allá. Hay algo que no tenés en tu vida y la alquimia te dice, anda más allá. Anda hacia eso. Pero el dólar que sube, que mi marido me dice, pará.
No te olvides que si vos querés ser alquimista tenés que poner a tu palabra en el centro y que lo que te diga el mundo se quede mudo. Entonces es un cambio total de paradigma porque te tiene que, te lo voy a decir así, chupar un huevo lo que dice el otro. ¿Entendés que es un camino de cambiar de mentalidad? Porque la opinión del otro nos pesa. ¿Por qué nos pesa? Porque alguien nos informó de que lo que opine el otro tiene poder sobre nosotros. Porque justamente Dios siempre está afuera. Entonces el dicho del otro me hace de Dios y no yo encarnar el camino que Dios me está diciendo. Dios me pide que yo sea imagen y semejanza ¿de qué? De mis palabras. Entonces, como yo no pongo mi palabra en primer lugar, que digo algo y hago otra cosa, digo una cosa pero después miento, entonces mi vida no está ordenada por mi voz, está ordenada por vos, marido, vos, hijo, vos, cualquiera. ¿Se va entendiendo? Voy yendo por un camino simple para que lo entiendas. Entonces, frente a esto de yo quiero comprarme el auto 0 kilómetros, pero el mundo me dice que no se puede. No se puede porque y el dólar, y tengo un sueldo, y no puedo, Pero la vida me toca la puerta y me dice, hay una oportunidad, ¿y la vas a tomar o no? Y la oportunidad siempre va a ser más allá de lo que vos crees que podés. Porque si no, no sería una oportunidad. O sea, vas a tener que confiar en tu palabra. Entonces, frente a eso, si vos te dirigís, aparece un cómo. Aparece un camino invisible, que es la suerte. Porque vos venciste el primer obstáculo, que es las programaciones del pasado. No me dejé ordenar por lo que pasa atrás o lo que dice el otro. Confío en que si yo voy hacia lo que quiero va a venir el cómo pagarlo, el cómo concretarlo. Pero me tengo que dirigir hacia eso, sosteniéndome ¿en dónde? En la palabra. Y los mitos vienen de ahí. Cuando hay muchos quilombos, mucho lío, mucho problema, no te queda otra que sostenerte en la palabra. Y este mito está en todas las culturas, pero por ejemplo, en nosotros por ahí los escritos más sagrados los vemos en lo que son las religiones, en las culturas más antiguas, pero por ejemplo, para la mayoría, el tema de la Biblia. En la Biblia, ¿qué dice? Cuando hay quilombo, ¿en qué momento hay mucho quilombo en la Biblia? En los diluvios. Entonces el diluvio, fíjate que empieza con di. Diluvio, diluvio. ¿Qué ocurre? Hay que meterse ¿en dónde? Para zafar del diluvio, en una barca. Siempre hay una barca. ¿Y qué significa barca? Barca, puedes encontrar la etimología de barca. Barca es palabra. Entonces, cuando hay quilombo, cuando hay lío, tienes que meterte ¿dónde para salvarte? En la palabra. En la palabra, pero ¿en la palabra de quién? Porque vos a veces te metes en la barca de otro. Y me meto en la palabra del médico que me dice que, y está difícil y capaz que no llego. Entonces, si yo me meto en la barca de la palabra del otro, el otro tiene el poder de dirigir mi realidad. Y esto lo vemos con mis alumnas. Lo vemos con mis alumnas cada vez que llega la soga al cuello y no queda otra que sostenerse en la palabra y que yo les digo, no creas en ninguna palabra, ni en la mía ni en la de nadie, sino en la tuya. Tenés que aprender vos a iluminar tu vida, no que otro te la ilumine, ni yo ni nadie, Porque si no dependemos del otro y otra vez el mismo conflicto. Entonces, si vos vas a un médico y justo el médico te dice algo que lo que supone, porque a veces ni siquiera es por lo que estiman y dicen, y mirá, va a estar difícil, no sé qué va a pasar, aparentemente es esto, pero todavía no hay una verdad de eso. Entonces vos ahí con tu palabra puedes ordenar, va a estar bien, los estudios dan perfecto, está sano. ¿Cuántos casos he compartido acá, bueno, y mis alumnas que lo saben, de gente que literalmente los médicos le decían, se va a morir, no hay solución. Y sin embargo, por sostenerse en la palabra y ordenar uno lo que quiere, sucedió el milagro. Sucedió el milagro. ¿Qué pasó? Bueno, por suerte, la bala no llegó donde pensábamos que iba a llegar. Bueno, abrimos y no estaba tan mal.
Pasa algo donde vos ordenaste y los médicos pueden hacer su trabajo, que es sanarte, concretar el tratamiento. ¿Se entiende? Esto no quiere decir, porque cuando uno entra en el camino de empezar a ordenar su realidad, empieza a decir, bueno, yo ordeno mi realidad y me chupa todo un huevo. No, hoy hablo mucho del huevo, después te voy a explicar por qué. Tiene que ver con esto, no es que vos vas a ponerte en una barca sola en el mundo y desde ahora vos y tu palabra y todo y yo estoy iluminada y entonces no necesito de nadie, no. No. Los paradigmas están ahí para que los usemos. ¿Me duele algo? ¿A dónde voy? ¿Al herrero o al médico? Voy al médico. Pero la palabra médico significa medio. Médico. Dico. Medir, medida, meditación viene de la misma palabra. ¿Se entiende? Pero yo no voy a ir al médico a ver qué me dice el otro. No voy y digo, voy al médico que me diga que estoy perfecta, que voy a estar sana y que me dé una solución que me disuelva este dolor. Entonces vos vas ya desde tu dicho y entonces te encontrás con un médico que te dice, mira, vamos a hacer los estudios y de pronto te dice lo que vos dijiste. No, está todo perfecto. Aparentemente solo un pequeño dolor, estuviste estresada, tómate esta pastillita que justo es la que tenías que tomar para disolver eso. El tema es que la gente va a que el otro le diga. No se le ocurre decir antes lo que quiere que le digan. Y entonces lo que está ahí en el mundo te dicen cualquier cosa. Y bueno, aparentemente como ahora está el tema de los cánceres, todo el mundo tiene lo mismo. No te dejes envolver por las palabras. Ordenante es vos. Ordenante es vos. ¿Con qué? Con la voz. Diciendo, no pensando. Y fíjate qué ocurre. Todo empieza por ahí. El tema es que la gente no lo aplica, entonces nunca puede verificar de que funciona. ¿Se entiende? Y a veces ordenan una parte y la otra no. Y después le viene la cosa y dice, me vino tal cual lo que dije, pero me olvidé de decir tal cosa y bueno, se me complicó. ¿Se entiende? No dije otra cosa y eso no pasó. ¿Se va entendiendo? Entonces tu palabra tiene que estar en el centro de tu universo. Por eso se llama universo y no unipensamiento, unimoción, unimeditación. Pero eso no quiere decir que vos no uses nada de lo que está ahí. Que no medites, que no hagas reiki, que no vayas al médico, que... No. Pero tenés que poner a Dios adentro. O sea, el camino que te está en todas las culturas. Dios adentro. Dios empieza por la palabra, por eso Dios es el que escucha. ¿Se entiende? O sea, mi conexión con el universo, con Dios, no importa qué creencia tengas. Esto es lo bueno. No es una religión. No te olvides que religión viene de inteligente, de leer, de ahí viene, de esa palabra, hay una etimología ahí. Entonces todos son dichos. El tema es que no importa qué creencia tengas, no importa. El tema es que aprendas a comunicarte con eso que vos querés comunicarte, sea el Dios que quieras, aunque lo proyectes afuera, pero desde adentro. De decir, si yo digo bien lo que tengo que decir, y bueno, Dios afuera me va a escuchar. Y en algún momento te vas a dar cuenta que cuando aprendes a hablar, de pronto aparece el milagro, aparece, la casualidad, aparece la suerte. Y ahí vas empezando a entender que hay un idioma con el universo, con Dios, con la fuente, como quieras llamarlo, que en realidad lo que habla es, somos un sistema. Y el sistema va en vibración, y esto lo podemos ver en la ciencia. Cuando los científicos nos dicen todo es vibración, todo es energía. Y la vibración, si yo te digo algo vibra, ¿con qué vibras más? Con la boca. Y fíjense que hay estudios donde se puede escuchar el sonido de las plantas. Entonces todo es una vibración. Y yo vibro con mis estados emocionales, con mis puntos de vista, mi pensamiento y con mi palabra. El tema es que mis estados emocionales y mis pensamientos son un resultado de ¿qué? De mis diálogos.
de mis palabras. Yo pienso en base a cómo hablo. Entonces, comprender que alquimia lo que te lleva es a cambiar tus palabras, aprender a escucharte. Y así empieza un camino de iluminación. A eso se le llama el camino a la iluminación. A la iluminación. Apareció otra vez Alá, de alquimia. Y al que era más allá. O sea que el camino a iluminar tu vida empieza por ir más allá de lo que vos crees que podés. Por eso nos implica un tirarse al vacío a ver qué pasa, sosteniéndose en la barca, en la palabra. ¿Se va entendiendo? Comprender eso es comprender la esencia de alquimia. Ahora, ¿quién es alquimista? Quien habita la palabra, quien es su palabra, quien emana la palabra, quien emana su palabra como una verdad. ¿Y qué es la verdad? Ser tu palabra. Somos lo que decimos. Somos palabra. La palabra es un contrato. ¿Con quién? Con lo que vos sos. Si vos tu palabra no te interesa mucho, no le das mucho valor, vos sos eso. Entonces te sentís vos desvalorizada por lo de afuera, por el trabajo, por el jefe, por el hijo, por la madre, por él. Pero es porque vos no te valorás. Tu palabra, tu orar, no está en el centro. Entonces siempre hagas lo que hagas, te vas a sentir igual. ¿Se entiende? Entonces, con lo que creo es con la palabra. Lo que digo define mi realidad. El pensamiento no tiene tanto poder. Es que ¿cómo pensás, Merino, Tina? ¿Cómo pensás? Con lenguaje. No pensás en otro idioma. ¿Qué es un idioma? Es un lenguaje. Tu manera de pensar son palabras. Pensá en una virome, en una lapicera, en un bolígrafo, sin pensar en la palabra. No se puede. Pensá en algo sin etiquetarlo, sin nombrarlo. Por eso la física cuántica, cuando nos habla del efecto del observador, habla de que nosotros observamos algo desde un lenguaje, desde una idea. Y yo pienso que voy a observar ese átomo y lo que va a pasar es que se va a convertir en tal cosa. ¿Y qué va a pasar tal cosa? Porque ya tenés un lenguaje. Vos ya vas desde un punto de vista y vas a observar lo que querés observar. Pero no te das cuenta que vos ya ordenaste antes, desde el punto de vista donde estás observando. Y para yo saber lo que observo, lo tengo que nombrar. No puedo observar algo sin nombrarlo. ¿Qué es esto? Y ya le estás poniendo, y esto me parece que es... ¿Se entiende? Entender que todo empieza por la palabra, no empieza por otro lado, por un lenguaje. Y que nos independizamos, generamos un crecer cuando empezamos a hablar. Cuando empezamos a comunicarnos por la vía que sea. La vida se inicia desde el hablar. Y vos me decís, no, pero el bebé no habla. Sí habla, a través de que del llanto. Lloro, yo oro. Lloro y estoy expresando algo. Y fíjense que las madres, diferentes llantos, sabe lo que el bebé le está queriendo decir. ¿Se entiende? O sea, todo empieza con un sonido. Porque todo es sonido. Cuando uno habita la palabra, después va desmenuzando y entramos a la esencia de la palabra, que es el sonido. Pero al principio tenés que entrar por la palabra. Después entrarás por el sonido y ahí harás un nido nuevo, un huevo nuevo. ¿Ves por qué te hablaba de el huevo? Porque al final llegas al huevo de la cuestión. ¿Se entiende? Es decir, que hay que vaciarnos de la voz interna para poder utilizar las palabras correctas. Y me vacío aprendiendo a hablar, diciendo lo que quiero. Si yo sé que lo que digo es lo que va a venir, tengo que empezar a hablar de qué, de lo que yo quiero que venga. El tema es que hablamos en base a lo que no queremos. Y a veces cuando nombramos lo que queremos, no es lo que queremos.
pero creemos que esa palabra significa eso. No se nos ocurre ir a preguntarnos si esa palabra significa eso. Y entonces cuando vas a ver la etimología de esa palabra, decís, ay, no era lo que yo quería. Con razón. ¿Se va entendiendo? Entonces, alquimia nos lleva por un más allá. ¿Más allá de qué? De tu mente. Y para habitar el lugar de alquimia, tenés que habitar un lugar donde todo se crea desde la mente, se genera desde la mente y se cambia desde la mente. Entonces yo no me peleo con el vecino, porque yo entiendo que el vecino lo creé yo. La pregunta es, ¿en qué momento yo dije que el vecino sea así? Y eso me lleva a cuestionarme, a escucharme y a entender cuándo yo ordené eso que aparezca en mi sistema, en mi realidad. Porque atraemos en base a cómo vibramos. ¿Cómo vibras? Con tu palabra, tu pensamiento y tu emoción. No puedo opinar hasta que no escuche más explicaciones. Fíjate que vos estás diciendo que no podés opinar hasta que no escuches más explicaciones. ¿Y las explicaciones de quién? ¿Ves que ponemos el poder afuera? La opinión del otro y la explicación del otro. Porque no puedo opinar, o sea, yo no puedo hablar hasta no escuchar al otro. O sea que el otro siempre está primero que yo. Y entonces entramos en ese plano desvalorizando tu palabra. O sea, es como decir esto. A mí me chupa un huevo lo que opino porque siempre es más importante lo que el otro explica. Y no te olvides que ex significa sin. Por eso le decís ex marido. Ex es sin. Aplicaciones, sin aplicaciones. ¿Y de dónde viene la palabra aplicar? Viene de practicar. ¿Y practicar qué es? Platicar, hablar. Es empezar a entender que la palabra es una red que nos lleva aún más allá, si estamos dispuestos a empezar a escuchar. ¿Qué pasa con esos miedos que pensamos pero que no decimos? Es que Gise, no decís otra cosa y entonces siempre habita en tu pensamiento lo que está ahí. Yo me vacío de algo, del miedo por ejemplo, cuando yo le doy el antídoto. En vez de miedo, ¿cómo querés sentirte? Nunca te lo preguntaste. Mírense el video de gimnasia emocional, porque ahí les explico cómo cambiar tus estados emocionales a través de la palabra. El tema es que hablan de lo que no quieren. Tus pensamientos es un lenguaje. Está interno, pero porque afuera no se habla de otra cosa, no valorás otra cosa. ¿Quién creó el método de alquimia femenina? Yo. Yo lo creé. Yo. Lo que yo enseño no está en ningún lado, porque es auténtico de haber entrado en el camino. Y alquimia cada vez tiene más y más y más allá. Y cada vez es un camino más. Y yo lo espejo con mi vida. Porque vos vas a ver lo que sé en mi vida, no lo vas a ver en otro lado. Y las cosas que sé es aprendiendo a escuchar a los que sí lograron iluminarse. Y cuando empezás a escuchar lo que realmente está entre líneas, empezás a hacer un camino, llevándolo a tu vida. Y eso es alquimia. Es despertar el maestro en vos. Por eso alquimia es un camino. No es yo como maestro. No, yo soy mi propio maestro. Yo ilumino mi propia vida. Y si vos te enamorás, te encantás con mi luz, es porque yo genero luz desde adentro. Pero mi idea no es que vos te ilumines que me pongas a mí en el nivel sol y vos satélite alrededor mío. No, porque alquimia te pide que vos lo lleves a tu vida, que vos te ilumines como un sol, que vos seas tu centro, no que el centro esté afuera, porque si no hacemos lo mismo. Ponemos a Dios afuera, al maestro afuera, ese es, ay, qué bien, me encanta. Sí, encantate, genial, pero lo que yo quiero es que vos te enamores del camino, no de mí. Que te enamores de querer brillar a un nivel. Entonces yo brillo, ¿pero para qué? Para que vos tengas ganas de brillar, no para que vos me digas qué lindo, cómo brillar, Natalia, hay tanto como brillar. Sí, genial, me encanta, sí, porque yo lo genero.
Pero a mí me encanta más que vos te quieras encender, que vos quieras aplicar eso a tu vida. Por eso la mayor parte de todos los iluminados hablan de lo mismo. Ser santo porque yo soy santo. ¿Se entiende? Sé vos eso. El tema es que nadie tiene sed de ser eso. Quiere que otro lo ilumine, le diga. ¿Se entiende por qué nunca llegamos a ese nivel de iluminación? Porque nadie quiere entrar en ese camino, sino quiere que otro le marque el camino. Y desde ahí no hay brillo, desde ahí no hay un alquimista. ¿Se entiende? Y que uno haga un taller de alquimia o que vaya a la conferencia no implica que esté entrando en la vida del alquimista. Está en la puerta. Ve el brillo, pone destellos en su vida, una buena noticia, concretó esto, pero no se lo lleva todavía a la vida de que en cada instante sea eso. ¿Se entiende? Pero es un camino de vaciarse y de entrar en alquimia, en un más allá de la vida y ser eso, emanar eso. Y que tu vida sea un espejo de eso. Porque yo digo que sé y mi vida no se espeja eso, no lo sos. Ahí está, tu palabra dice una cosa, pero tu luz no lo muestra. No hay luz en tu vida. ¿Se entiende? Bien, ¿alguna duda más? Está genial lo que decís. Pregunto lo mismo que Gise. ¿Podrías decirme si la ansiedad y ataques de pánico es también por lo mismo, por la palabra? Sí, la ansiedad, hay muchos videos míos hablando de ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es un maestro que nos está diciendo esto: no mueves el trasero. La ansiedad, si lo hablamos, lo voy a hablar a un nivel químico y lo voy a hablar a un nivel de dónde se genera eso. O sea, la raíz, la vida, de dónde viene eso, o sea, cuál es la raíz y químicamente qué es lo que produce en el cuerpo. La ansiedad genera un exceso de adrenalina. ¿Y para qué el cuerpo va a hacer un exceso de adrenalina? Porque la mente está estancada. Es decir, cuando nosotros no nos movemos, automáticamente la mente empieza a asociar, nuestro organismo empieza a asociar que no hay vida, que nos estamos secando, que nos estamos muriendo, que no estamos direccionando a un vivir. Entonces nos manda el exceso de adrenalina como una patada en el trasero para vivir, para direccionarnos hacia algo. Pero como la persona con ansiedad no tiene un proyecto y sigue proyectando más de sus dramas, de su pasado, sigue repitiendo las mismas cosas, porque no tiene una meta que se meta, la ansiedad cada vez genera más, hasta que genera un ataque de pánico. ¿Pero por qué te genera un ataque de pánico? ¿Por qué te genera un ataque? Algo me ataca, pero ¿a dónde te ataca? ¿Afuera? ¿Hay alguien que te ataca? No, adentro. ¿Y por qué te ataca? Me ataca de adentro algo que te hace. Que me está diciendo que me voy a morir. Y sí, la mente no sabe cómo decirte que no te está direccionando un más allá y que te estás muriendo por no hacer nada, por no moverte hacia un más allá, por no tener metas, por no tener proyectos, por estar siempre pensando en lo que te pasó hace 20 años atrás y no diciendo lo que querés. Entonces la mente dice: esta pelotuda se va a morir. Y te manda la ansiedad, el ataque de pánico para que muevas el trasero hacia la vida porque te estás estancando y te estás muriendo. Entonces es un maestro que nos dice que llegó el momento de que dejes de ser un gusano, arrastrándote, a ver si algún día alguien me da lo que yo merezco. Y te dice, llegó el momento de dejar de ser gusano, de ser larva, y entonces te mete en una opresión. Por eso yo pongo la metáfora de la mariposa, ¿no? Uno piensa que se va a morir por el ataque de pánico y en realidad el ataque de pánico, la ansiedad, los excesos, te está diciendo de que llegó el momento de meternos en ese capullo para abrir las alas y volar aún más allá. Transformar tu identidad, porque tu identidad te está matando. Porque yo no puedo... ¿Se entiende que son todas nuestras identificaciones? Es un camino de conciencia. O sea, la cantidad de personas que vienen a mis consultas o que son alquimistas y que han tenido pánico, tengo un montón de videos, de testimonios, y de que agradecen al pánico, o sea, concretar eso, o sea, porque bueno, me sané, ya está, no lo tengo más, es lo de menos.
Yo lo que quiero es que entiendas que está el maestro ahí. Que hay algo tan hermoso ahí y que no lo ves. Y que solo quien transita el camino ve que detrás del problema, del conflicto, hay tanto oro ahí. Pero hay que transformar ese plomo, que mi mente piensa que es malo, que me hace daño, que me limita, en oro. Y eso lo hago con el orar, no con otra cosa. Por eso el verbo es oro y no otra cosa. Entonces, cuando mis alumnas dicen, gracias al pánico, concreté cambiar mi identidad. Cambiar, dejar de ser, poner el límite, aprender a decir que no, hacer lo que quiero. Se dan cuenta que el problema en realidad fue una solución. Y de ahí viene la palabra problema. Lanzarse con fuerza aún más allá, adelante. Entonces cada vez que tenés un problema, qué bien, qué bien. O sea, mis alumnas cambiaron el concepto de problema, cambiaron el concepto de síntoma. Porque síntoma viene de eso, de síntoma. Síntoma. ¿Y qué es un toma? Sin movimiento, sin nada, sin tomar nada. Sin tomar acción. ¿Se entiende? Pero llegar a un punto donde vos agradeces a la crisis, porque la crisis es una oportunidad, es energía, es una materia que vos la tenés que transformar para direccionarla hacia tu beneficio. Es un camino que empieza con la palabra. Poner a tu palabra y empezar a hacer un camino de vacío de tus lenguajes, de tus pensamientos para cambiar tu mente. Tu mente se cambia a través de las metas, de tus propósitos. El tema es que la gente no tiene propósitos. Y eso es lo más estresante de explicar. O sea, todos tus problemas son porque no tenés un qué querés. Y cuando la gente le pregunta ¿y qué querés? Entra en un vacío porque me habla del problema y no de lo que quiere. Y lo que yo quiero es estar sana porque tengo esto y ¿qué querés? Y yo quiero que mis hijos, el otro, nunca es qué querés vos, que nunca te escuchás. Entonces cuando vos empezás a entender que el encuentro con vos, quién soy, a qué vine, cuál es mi misión, es un encuentro con tu voz, de que aprendas a escucharte cuando hablas, porque el maestro está dentro, Dios está dentro, y se expresa a través de tus palabras. Si tan solo escucharas, entenderías que lo que estás buscando afuera está ahí adentro, esperando a que lo escuches. Yo tiendo a hablar mucho de mi pasado, de las cosas malas que me pasaron y cómo las fui superando y transformando. Eso está mal también. Si yo hablo de mi pasado, ¿qué va a pasar? Más de lo mismo. Ahora no es Juan, es Pedro. Ahora no es Pedro, es Roberto. Porque yo con mi palabra sintonizo con un camino de lo que digo. La mente no interpreta el tiempo. Si yo estoy hablando de que mi madre me maltrataba cuando yo era chica, le estoy ordenando a mi universo que aparezca una madre que me maltrate. Entonces se encarna una compañera de trabajo que me maltrata y me dice lo mismo que me decía mi madre. Y yo pienso y digo, ¿por qué me pasa lo mismo? Porque no dejas de hablar de tu madre. Y lo peor de todo, que no entendés que tu madre también es un maestro que te está diciendo que en vos no cambia el punto de vista. Cada vez que veo un video tuyo, entiendo más y trato de mover el culete. Gracias, estoy recibiendo los mensajes para resolver mis situaciones. Muy bien, Laura. ¿Es normal que me cueste tanto formular mi meta? Sé que quiero, pero tengo miedo de formular y que me pase todo lo contrario. ¿Cómo me doy cuenta que está mal cuando espero? Lau, aunque lo hagas mal, genial. Porque si yo digo algo y me viene otra cosa que no es lo que yo pensé que dije, después veo la frase y me doy cuenta que lo que estaba diciendo es lo que vino y ahí me empiezo a dar cuenta que mi realidad va en base a mis palabras. Entonces el problema yo lo disuelvo cuando me doy cuenta que yo lo ordené. Ay, yo dije eso. Yo pensé que decía otra cosa, pero en realidad dije eso. Entonces ahí empieza un camino de escucharnos y ahí empieza. Pero el tema de que nadie habla y mientras no hables es peor porque más el pasado se espeja. Tal cual aplicamos y continuamos en ese camino. Qué difícil, pero real. Voy a buscar tus videos, es hermoso escucharte. Gracias, Sabina. Gracias, Nati. Bien, alquimistas. Que este video te sirva, que lo tomes, que lo apliques, porque sin aplicación no hay alquimia. Y la aplicación es constante porque uno habla todo el tiempo.
habla con el otro, nos hablamos. Entonces alquimia es la vida, es vida, no es otra cosa. No es a la mañana me levanto y digo es todo el tiempo. Y solo vas a habitar cuando lo lleves a tu vida. Y la vida te va a dar lo que estás habitando, no otra cosa. Nati, ¿por qué no aprendemos a usar el lenguaje de esta manera desde el inicio de nuestras vidas? Yo a mis alumnas les explico la historia de por qué empieza todo así. Y empieza porque desde siempre se sabe que el lenguaje programa la mente. No vivemos giles, es mi frase. La manera de ordenar la mente de la gente es justamente no decirle cómo se programan. Por eso a los grandes iluminados siempre se los trata de crucificar, matar. ¿Para qué? Para que no vivemos giles. Pero como siempre, los grandes alquimistas, los grandes iluminados, tienen ese camino cuántico, siempre terminan bien parados, porque frente al problema lo transforman en una oportunidad. ¿Se entiende? Lo usan a su favor, lo bueno y lo malo. ¿Se entiende? Entonces no importa qué ocurra, siempre como están en un camino distinto, que se ordenan por su palabra, siempre va a pasar lo que ellos digan, no lo que dice el otro, no la opinión del otro. ¿Se entiende? Por eso los grandes iluminados de la historia, ¿cómo pasaron su enseñanza? A través de la palabra, no de otra cosa. Si yo te pregunto, bueno, ¿y qué hizo ese gran iluminado? ¿Qué materializó? Milagro, ¿pero con qué? Con la palabra. Porque vos no lo viste, pero en la historia, en el relato, está toda la sabiduría. ¿Se va entendiendo? Nati, me surgió una duda. Siempre que inicio la redacción de una meta, debo evitar iniciando deseo y solo verbo, o sí, es correcto. El deseo es desear, o sea, la palabra deseo es desear. Desear es no tener, es llevarlo a un nivel es más, tener más falta de eso para seguir deseando, porque el verbo que se va a materializar es el deseo, no el tener, no es el comprar. Se entiende que hay que entender que tengo que pasar la palabra deseo a algo real, material, para que se materialice. Nati, tu historia apareció una luz que había pasado. Sí, en la clase de Alquimia 1 estaba hablando del valor de la palabra y en el medio del video sale una luz de la palabra. Son esas sincronicidades que se materializan en base a lo sagrado que estamos habitando. Entonces fue un flash de luz y no es casual que hace poco la ciencia descubre que se genera vida. Cuando se genera vida, cuando el óvulo y el espermatozoide fecundado, se genera una luz, un destello de luz. O sea, hace poco. Entonces uno genera vida iluminando desde su palabra, y que todo empieza con una luz, y la luz y el sonido van juntos. Eso lo estamos estudiando en Alquimia 2, donde vos estás. El sonido y la luz van juntos, o sea, el sonido da la luz y la luz da el sonido. Esto es mucho física y mucho química, pero para que lo entiendan, van juntos. Hola Nati, si digo cuando camino adelgazo rápidamente, ¿está bien decir así? No, porque adelgazar implica engordar, no es estar delgado. Y estás diciendo, poniendo la luz, el poder en caminar. O sea que si no caminas vas a estar gorda. ¿Se entiende? Yo pongo la luz afuera y no adentro. Cuando tenga dinero voy a ser feliz. Pongo la luz en el dinero y yo estoy a la sombra esperando a que el dinero me dé luz. Nadie te tiene que iluminar desde afuera. Ni una persona ni una cosa. Se entiende que es un camino interior a iluminarte y encenderte vos. Prender la llama dentro. Y la llama habla de llamar, no de otra cosa. ¿Sí? Bueno, gente maravillosa, que este video te sirva.
que escucha los videos muchas veces. Ese es mi consejo, que lo escuches varias veces, porque en cada video hay muchas soluciones, y en cada video te doy la solución, pero no la escuchás. Entonces, en cada video tenés la oportunidad de encender la chispa, pero tenés que estar en la escucha, no en la interpretación de lo que crees que estoy diciendo y que siempre digo lo mismo, porque te estoy diciendo claramente dónde está la falla y qué es lo que tenés que hacer, pero no lo escuchás. Y por eso, en el acto de no hacer, de no habitar ese lugar, no aparece la solución. ¿Ok? Bueno, gente, les mando un beso enorme, que tengas un maravilloso día. Poner en el centro de tu universo a tus versos, a tus palabras, y así vas a vaciar tu mente del pasado, de tus historias y de tus identificaciones. No es otra cosa la que tenés que poner en el centro más que vos mismo. Vos sos tu voz. Vos sos tu verdad y vendrá a tu vida lo que decís. Tu manera de ver la vida es lo que nombrás. Entonces, que tu palabra esté en el centro de tu universo. ¿Sí? Te mando un beso, que tengas un hermoso día.